Se abre la reunión. Buenas tardes, señoras y señores diputados que nos acompañan, medios de comunicación y público en general. El Pleno de este Honorable Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública, acordó el pasado 15 de marzo del año en curso que comparecieran ante esta soberanía diversos funcionarios de la Administración Pública Estatal a fin de explicar lo asentado en el primer informe de gobierno. En este sentido, el día de hoy está con nosotros la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, la doctora Norma Ramírez Vaca, quien atenderá las inquietudes, comentarios y reflexiones de las y los señores legisladores harán en torno al informe en comento. Propongo esta soberanía que quienes integran la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública funjan como comisión de cortesía e introduzcan a este recinto legislativo a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, la cual se encuentra en la sala Víctor Hugo Rascón Banda. Si no hay objeción, se declara un receso a fin de que la comisión de cortesía cumpla su cometido. Señoras y señores diputados, continuamos con la reunión. Doctora Norma Ramírez Vaca, Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, sea usted bienvenida a esta soberanía. Asimismo, agradecemos la presencia de sus colaboradores. Señora Secretaria, hago de su conocimiento que comparece ante este Pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución Política y 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, así como en el acuerdo aprobado por este Pleno con fecha 15 de marzo del año en curso. Con el propósito de desahogar esta comparecencia, me permitiré dar lectura al formato aprobado para estos efectos. Habrá 3 bloques de participaciones. En cada uno de ellos se concederá la palabra hasta por 5 minutos a las 3 representantes de las fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente. Las preguntas deberán ser formuladas de manera concisa y estar relacionadas con el contenido exclusivamente del primer informe de gobierno. Al término de cada uno de los bloques, la secretaria hará uso de la palabra hasta por 15 minutos para atender los planteamientos expuestos. Luego se dará paso a la etapa de réplica, donde de igual modo se concederá la palabra, si así lo solicitan, a los representantes de las fuerzas políticas integrantes en este honorable Congreso en orden ascendente, insistiéndoles que es en relación al primer informe de gobierno. A continuación, la Secretaría hará el uso de la palabra para responder los planteamientos anteriores. Atendiendo a lo expuesto, procederemos el desahogo de la comparecencia con la primera ronda de los participantes. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Bienvenida, secretaria. Nuevamente. Le preguntaría sobre el Comité de Inversión Pública que se conformó para priorizar y dar seguimiento a los proyectos de inversión e infraestructura de la Administración Pública. Si podría comentarnos los criterios en los que se basó la priorización, qué proyectos no aprobados por dicho comité, cuáles son, y el porqué de dicha resolución. ¿Cuánto se pagó por el día a los trabajadores de las obras ejecutadas por los 3.011 kilómetros de rastreo y rehabilitación de caminos? Y lo pregunto porque la COEP y la Secretaría de Desarrollo Social mantienen un programa de desarrollo por trabajo comunitario, en los cuales se intercambia el trabajo de mantenimiento de los caminos y los edificios públicos en las comunidades por servicios de asistencia social que deberían de ser gratuitos. La Secretaría a su cargo participa en este programa, cuentan con programas de desarrollo de obra pública e infraestructura social básica en áreas rurales e indígenas. Si a través del convenio Programa de Infraestructura Indígena con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se otorgaron al Estado 66.324.600 pesos, que según las reglas de operación del 2017 serían para el desarrollo de caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares, electrificación, agua potable, drenaje, entre algunos otros servicios. ¿Cuántos de estos recursos se ejercieron y en qué comunidades? Toda vez que no se encuentra esta información en el informe que nos presentaron, y subrayando que el secretario de Hacienda afirmó que no existe ningún subejercicio. Comento también que en el informe, en la página 69, en promedio las carreteras de cuota cuentan con 403 puntos de la calificación mínima que solicita el fideicomiso carretero. ¿Podría decirnos cuáles las dos carreteras con las calificaciones más altas y cuáles con las calificaciones más bajas? Es cuanto, diputada. Gracias, secretaria. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Vega en representación del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Una vez más, buenas tardes, los saludo. En obras públicas, la infraestructura estatal tiene objetivos muy específicos. Un hospital debe garantizar salud, una escuela, educación, una carretera, movilidad. Bienvenida, secretaria, a este recinto, secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Norma Ramírez Vaca. Bienvenida otra vez. En el marco de la glosa del primer informe de gobierno, agradecemos nos acompañe. El Partido del Trabajo tiene los siguientes cuestionamientos para usted. En la construcción, rehabilitación o reconstrucción de puentes se listan 16 obras, de las cuales solo 7 cuentan con un avance físico del 100%, mientras otras 7 se encuentran con un avance igual o menor al 5%. 3 se reportan con la entrega solo del anticipo. En la infraestructura carretera por reconstrucción de carreteras alimentadoras se presentan 8 obras y solo una representa un avance significativo, mientras 6 de ellas presentan solo la entrega del anticipo. Son obras a terminar durante el 2018. De las obras informadas, ¿cuáles tienen un retraso a 2017? B. En totales, ¿cuántas obras se planearon para ejecutarse durante 2017? ¿Cuántas iniciaron y cuántas se concluyeron? C. ¿Qué obras se desarrollaron para garantizar el acceso universal a personas con discapacidad en el Estado? ¿Se ha implementado el reglamento en la materia en la planeación? Y agregar que en el distrito al cual represento, el distrito 20, hay carreteras alternas que no son de cuota, y las condiciones en las que se encuentran la carretera Valle Coronado, López Jiménez
Jiménez Camargo Saucillo, espero que las haya visitado para que constate el estado físico en el que se encuentran y pues necesitamos que se le ponga toda la atención posible a estos caminos que los usamos las gentes que no tienen con qué pagar una caseta, que por cierto ahí Camargo ya saben todo el problemota que tiene ahí y pues ahí le dejo estas preguntas, sé que se van a contestar. Muchas gracias. Gracias, diputado. No se encuentra el diputado de Movimiento Ciudadano ni el diputado del Partido Encuentro Social, por lo tanto le damos el uso de la voz al representante del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Eber Quesada Flores. Gracias, diputada. Secretaria, la saludamos con gusto, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Agradezco su comparecencia ante este Congreso del Estado. El crecimiento de las ciudades y la calidad de ellas no solo se mide en el mantenimiento que se le da a sus vías y redes carreteras, sino también en la calidad de sus ciudades, sus espacios públicos e infraestructura urbana, ya que en estos espacios es donde se genera la convivencia y se promueve el desarrollo de sus ciudadanos. Aparentemente, uno de los ejes que desarrollaría esta administración sería desarrollar dentro de las ciudades proyectos de movilidad incluyente y promoción de movilidad no motorizada. Vemos un incremento bastante considerable en el presupuesto de la red carretera de aproximadamente 1.500 millones de inversión. Sin embargo, seguimos con las mismas condiciones deplorables y peligrosas con la red carretera en el tan mencionado tramo Parral Guadalupe y Calvo, así como en el tramo Parral Chihuahua, donde las mejoras consistentes en recarpeteo se realizan en secciones de 8 kilómetros, lo cual denota la falta de planeación y estrategia efectiva de dicho rubro. ¿Cuánto se destina dentro del presupuesto y cuáles son las obras que se han llevado a cabo para la mejora de la calidad de vida en cuestión de espacios públicos de nuestras ciudades? En el rubro de movilidad integral intermodal, en su informe se menciona que se han gestionado 4.864 millones de pesos, los cuales son destinados para la segunda etapa del Sistema Integral de Transporte. ¿Nos pudiera compartir dónde se integra y cuáles son los proyectos y presupuesto que se está destinando para el transporte no motorizado y para la infraestructura incluyente dentro de su intermodalidad? En el tema de vías de comunicación, ¿cuánto tiempo determinan para la culminación de las mejoras de las carreteras en tiempo y forma? ¿Y cuáles son las vías que se están mejorando en la zona serrana? Vemos una pésima condición en los tramos carreteros serranos que no se contemplan en su programa de recarpeteo, por lo que nos gustaría saber cuál es el criterio para determinar las zonas a atender. Es cuanto. Gracias, diputado. Habiendo concluido la primera ronda de participantes, se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la doctora Norma Ramírez Vaca, secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, a fin de atender los planteamientos que le han formulado. Señora secretaria, respetuosamente hago de su conocimiento que en los términos del último párrafo del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, está usted compareciendo a informar, bajo protesta de decir verdad, sobre los asuntos inherentes a su cargo con relación al primer informe de gobierno presentado por el titular del Ejecutivo. Haga el uso de la tribuna, por favor, secretaria. Buenas tardes, señores y señoras diputados. Con gusto paso a dar respuesta en el mismo orden en el que me las hicieron. Primero, el Comité de Inversión Pública está conformado para priorizar y dar seguimiento a los proyectos. Efectivamente, ante el serio déficit de obra que se tiene, ante las grandes necesidades que plantean todos los municipios
incluso las mismas dependencias del Ejecutivo Estatal y las condiciones económicas del Estado, no había forma posible para dar respuesta satisfactoria a todos ellos. Este comité se constituye para analizar todas las obras que se solicitan al Ejecutivo Estatal y se busca un mecanismo para ponderar y hacer que los recursos existentes lleguen a todos los municipios en algún tipo de proporcionalidad, donde se toma en cuenta la situación social, la respuesta que dará la infraestructura que se está solicitando a esas enormes necesidades que se tienen, el costo, la cantidad de recursos proporcionales que se debe mantener en el Estado. No debe de haber municipios que reciban una gran cantidad de inversión y municipios que se queden prácticamente sin inversión. Se está buscando eso de manera permanente, un equilibrio en la inversión pública. Es por eso que efectivamente no es posible aprobar todos los proyectos que se ponen, y en base a esta metodología que se estableció es que se determina aquellos en los que podemos dar respuesta. No se desechan, quedan ahí bajo custodia de la secretaría a la que corresponda. En algunos casos es la misma Obras Públicas, en cuestión de puentes, en cuestión de este tipo de infraestructura, otros quedan en la Secretaría de Fortalecimiento Municipal y así sucesivamente. ¿Cuánto se pagó a los trabajadores en las obras ejecutadas para la rehabilitación? Nosotros no participamos en ese tipo de programas. Nosotros tenemos personal que se dedica a hacer ese tipo de trabajos que están en la nómina de gobierno, o bien, dependiendo del tipo de inversión que hacemos, se licita de acuerdo a la Ley de Obra Pública, se adjudica y damos seguimiento vía supervisión, pero no participamos en este tipo de proyectos. Sabemos que la COEPI así trabaja, pero ellos tienen sus propios mecanismos de asignación. Ellos mantienen un programa de despensas y de trabajo comunitario que intercambian por el mantenimiento de caminos y edificios públicos. Es algo que ellos determinan la necesidad, determinan los beneficiarios, el monto a entregar, supervisan y ejecutan el programa. Nosotros no tenemos ninguna participación ni lo sancionamos de ninguna manera. Cuentan con programas de desarrollo de obra pública e infraestructura social básica en áreas rurales. Siempre estamos planteando cómo mejorar las condiciones en este tipo de comunidades. Hay caminos rurales que hacemos en conjunto con Desarrollo Rural y nosotros a través del programa de apoyo a municipios. Hay otro tipo de infraestructuras y voy a poner el ejemplo de Baborigame, una población con un déficit increíble de infraestructura en beneficio de la mayor parte de la población indígena, y logramos a través de la capacidad que tiene la Secretaría para desarrollar proyectos y la gestión que hicimos con la Secretaría de Hacienda, logramos rascar pequeños saldos que estaban quedando de algunas otras obras o de ahorros que tenía la Secretaría de Hacienda para ejecutar este pequeño tipo de obras en beneficio de esta población, mas no tenemos un programa como tal. A través de pueblos indígenas se otorgaron al Estado 66 millones según reglas de operación del 17 para caminos rurales, alimentadores, puentes vehiculares, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento. No nos tocó a nosotros. Todo esto fue a través de otro tipo de obras. Buscamos el que se nos asignaran fondo para 6 puentes peatonales que teníamos en esa zona y que nos había estado solicitando la misma COEPI. Sin embargo, en eficientización del uso de los recursos no nos fue posible que nos asignaran esos recursos, y ahorita estamos solicitando que se nos asigne en este año.
todo lo demás, agua potable, drenaje, saneamiento, edificación de vivienda, proyectos, estudios, diseños ejecutivos de obra, no hemos tenido la oportunidad de participar con ellos, así como en todo lo de impacto ambiental, uso de suelo, y esos recursos probablemente esté bien explícito en el informe de COEPI. Nosotros no lo tenemos. Comenta en la página 69 que el promedio de las carreteras de cuota es 403. ¿Cuál es la mínima que pide el fideicomiso? ¿Cuál es la más alta y la más baja? Durante todo el año 2017, esta secretaría, su servidora en particular, estuvimos muy preocupados porque una de las condiciones establecidas en el fideicomiso es que no se puede bajar de 400 puntos. Y esta calificación se hace revisiones trimestrales para poder estar revisando la entidad encargada de conservación el que esté cumpliendo con su trabajo. Recibimos varios tramos abajo de esa calificación. Realmente el estado de Chihuahua estuvo en una situación seria de recibir una sanción. Desconozco la escala de sanciones, pero estuvimos en un serio punto de que fuéramos sancionados por la SCT. Ahorita les puedo decir que de varios puntos críticos, muchos puntos críticos que teníamos, abajo de 300, calificaciones de 400, 401, 402. Las calificaciones que tenemos ahorita son 428, 426, 448, 449, 441, 443, 421 y 429. Estos tres que todavía los consideramos nosotros en un rango bajo porque aspiramos a dejar todas las carreteras de cuota arriba de los 450 puntos. Estamos haciendo trabajos para poder seguir subiendo la calificación. Tuvimos que reconstruir tramos, por eso es que hemos tardado un poco en subirlo. Pero ahorita les puedo informar que ningún tramo de las carreteras de cuota están en riesgo. Diputado Héctor Vega, ¿cuáles son los avances en la construcción y rehabilitación de caminos? Ya que de acuerdo al informe estábamos nosotros en puntos muy bajos, aparentemente. No aparentemente, tiene usted toda la razón, estábamos en puntos bajos de ejecución. Y esto se debió básicamente a, podríamos decir, un punto. Aun cuando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, al inicio del 17, teníamos todos los proyectos ejecutivos, los presupuestos, hicimos la solicitud a la Secretaría de Hacienda para que nos fueran asignados los recursos para entrar a rehabilitar todos los tramos carreteros que debo de confirmar su apreciación. Estaban en deplorables condiciones. La red carretera estatal, que son más de 4,000 kilómetros, y las redes municipales, que son más de 14,000 kilómetros, realmente. La red federal tampoco está en óptimas condiciones, pero ahí esa no le aplico yo un juicio acerca del Estado. De los reportes que les hicimos al primer informe de gobierno, hemos avanzado para poder ahorita decir, por ejemplo, la modernización y la construcción de carreteras, específicamente la Chihuahua-Cuauhtémoc, en curvas que eran seriamente peligrosas
y que a lo largo del tiempo no se habían hecho las modificaciones para incrementar el grado de seguridad, están finiquitadas al 100%. La modernización de la carretera Guerrero Madera en el tramo 121 al 800, esto es la entrada de Madera, está finiquitada al 90%. Este 10% que nos falta es porque el proceso constructivo requiere que hagamos todo el trabajo de compactación de los materiales que ahí ponemos y luego ponemos una capa de riego de sello que requiere tiempo para oxidarse, para adquirir la capacidad de carga, para recibir la segunda capa. Este es el 10%, esa segunda capa que deberemos de aplicar al finalizar este mes, que es el tiempo de maduración entre la aplicación de una capa y la otra. La construcción de la carretera Temoris-Chinipas estaba reportada en un 2.34%, está terminada al 100%. Otros caminos, no tenemos tantos avances como en esos puntos en las reconstrucciones de otros tramos, pero hemos avanzado de 0.1 a 25%, al 15%. Estamos trabajando por administración en algunos de los tramos y ahorita hemos adquirido los materiales que han sido triturados, estamos en el proceso de licitación de asfaltos, etcétera, etcétera. Pero vamos avanzando y tenemos avances hasta del 32%. Aquí les quiero mencionar que no tenemos riesgo, a pesar de que estos son montos del PDR que nos fueron asignados tarde en el año. Tuvimos buen cuidado de no caer en un subejercicio y lo que hicimos fue programarlos al tiempo requerido, sabiendo de las complicaciones que íbamos a tener respecto de las lluvias, respecto del frío, respecto de todos aquellos conceptos que afectan a la reconstrucción de estos caminos. En cuanto a las carreteras libres, requieren mantenimiento, sí. Y estas carreteras, desafortunadamente, si se refiere a las libres que usted mencionó, están dentro de la responsabilidad del gobierno federal. En el momento en que al estado de Chihuahua se le asigna la conservación y operación de las autopistas de cuota, se dejan las antiguas carreteras federales bajo custodia, operación y conservación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, esos son los caminos federales responsables por la SCT de su conservación, en los que hacemos la gestión entre la Secretaría, reencauzamos a todas las quejas que recibimos y les tratamos de dar respuesta y de obtener por parte de la Secretaría un estimado de en qué tiempo se van a hacer. Incluso hemos gestionado recursos adicionales para el Centro SCT en conservación de caminos rurales, que ellos reciben a través del PEF para que puedan seguir con estos trabajos. Su servidora asistió al Congreso de la Unión a tramitar más de 250 millones en obras bajo la tutela de la SCT para que puedan ser inversiones adicionales en el Estado, independientemente de que sean de ellos y que nosotros no ejecutemos las obras, pero son trabajos necesarios para el Estado de Chihuahua. Diputado Edgar Quesada. ¿Vale? Perdón, es que no escuché bien. Proyectos de movilidad incluyente. Las condiciones de la carretera Guadalupe, Parral, Guadalupe y Calvo y Parral, Chihuahua. Aquí es un poco la misma respuesta. Estos dos tramos son federales bajo la tutela y conservación de la delegación SCT. Hemos hecho trabajos de gestión con la Secretaría. Nos reunimos 3 o 4 veces al año y compartimos los trabajos que estamos haciendo nosotros y los trabajos que ellos están haciendo. Les compartimos las inquietudes, con gusto me permito
hacerle llegar este tipo de su comentario acerca de estos tramos. Las inversiones de 4,000 millones para el transporte, proyectos de movilidad incluyente, son, aun cuando en el capítulo del informe se habla de infraestructura, ahí somos varias las secretarías que estamos trabajando. Estos corresponden expresamente a los trabajos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Ellos son quienes solicitan los proyectos ejecutivos, quienes una vez que los tienen los validan, tramitan el presupuesto requerido y en ese momento se nos pasa a nosotros para la ejecución del proyecto. Respecto de vialidad urbana, le puedo decir que se validó el proyecto, nos fue entregado para que nosotros, en el tiempo en el que ellos están tramitando los presupuestos, hagamos las observaciones desde el punto de vista técnico, en donde falta un tornillo, donde están las alturas mal, donde los materiales de construcción van a representar un problema. Ese es el trabajo que estamos realizando ahorita, para que en el momento en que se tengan los recursos necesarios, podamos nosotros entrar a licitar y ejecutar la obra. Pero desafortunadamente no le puedo dar la información que me solicita en cuanto a proyectos de movilidad incluyente y las inversiones que requieren en mejora de calidad de vida en los centros de población. Los tramos en carreteras serranas. Nosotros tenemos específicamente un programa que se llama Apoyo a Municipios. Este programa lo que hace es poner a disposición de las presidencias municipales una cantidad de maquinaria que les permite el que a todos los caminos rurales que son de jurisdicción municipal podamos coadyuvar con ellos para mejorarlos. Esto específicamente es 1 o 2 motoconformadoras, dependiendo de la longitud del tramo, 1 o 2 vibrocompactadores, un tractor y 3 volteos. Con esto tenemos capacidad para buscar material de revestimiento, transportarlo, colocarlo, extenderlo, compactarlo y dar oxígeno a todos esos caminos. Las inversiones en este sentido, podemos decir que en cooperación con los municipios alcanzan 102 millones de pesos. El 30% de este programa está en área serrana y nos coordinamos directamente con la Secretaría de Desarrollo Rural para que los otros municipios sean atendidos por ellos en el mismo sentido. Entonces, por ahí estamos atendiendo a los municipios serranos. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Vamos a proceder con la segunda ronda de participantes y se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la representante del partido de Morena, la diputada Leticia Ortega Maínez. Buenas tardes, bienvenida doctora Norma, secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones y Obras Públicas. En la presente administración se han invertido 1,574 millones en la construcción, ampliación, modernización y conservación de carreteras, caminos y puentes en el estado, de las cuales observamos que de este presupuesto 373 millones han sido para la conservación de casetas de cuota. Esto es más del doble del presupuesto asignado para la conservación de carreteras alimentadoras, el cual es de 124 millones y es más de 10 veces el presupuesto asignado para la reconstrucción de carreteras, el cual es de 21 millones 327 mil pesos. Las carreteras de cuota en este estado son caras
y al no contar con carreteras alimentadoras eficientes ni con carreteras libres, sanas y en buen estado, obligamos a los productores del estado, en su mayoría campesinos y productores de la región agrícola, a usar este tipo de vías de peaje. Le preguntamos lo siguiente: ¿se tiene planteado aumentar el presupuesto para construir las carreteras que no son de cuota? ¿Se tiene planeada alguna estrategia de descuento para productores medianos y pequeños del estado sobre el peaje? Durante su administración se ha impulsado la construcción de cosechas de agua solo en comunidades serranas. En este rubro, ¿cuánto del presupuesto se ha asignado? ¿Se plantea ampliar este programa al resto del medio rural del estado? Dentro del informe también nos habla de que gestionaron 4.864 millones de pesos, pero los sistemas integrales de transporte público, integrales de transporte público en la ciudad de Chihuahua y Juárez. Queremos que nos conteste las siguientes preguntas. ¿En qué se gastó ese dinero específicamente? Porque seguimos observando las mismas unidades deterioradas y viejas en las líneas alimentadoras y seguimos viendo las mismas líneas troncales. Con excepción de las acciones de remodelación de carreteras de cuota, programas de reforestación y cosechas de agua, queremos también saber cuándo la administración comenzará con obras de gran calado, ya que durante esta pues no se han observado. En relación a el presupuesto que usted acaba de mencionar que es asignado, o del programa que acaba de mencionar que ustedes realizan en los municipios, ¿cuáles son los criterios usados para la asignación de obras públicas a los diferentes municipios y qué criterios definen y toman en cuenta para resolver problemas de vías y de carreteras en los diferentes municipios? Y me gustaría mencionar nuevamente el caso que nosotros vimos personalmente en Batopilas. En la carretera Batopilas me parece que es adecuada, sin embargo, una de las justificaciones al estar mencionando que hay deslaves y que hay derrumbes que incluso bloquean toda la carretera en un punto, creo que la justificación de que es nueva y que hay deslaves y que es por eso que no se ha removido el gran deslave, ya no es un deslave, sino se derrumbó casi un cerro y tapó completamente la carretera a Batopilas en un punto. Entonces, ahí me gustaría saber si pretenden liberar la carretera, porque pues ya la gente nada más le da la vuelta al derrumbe y parece ser que pues no, la justificación es de que se sigue deslavando los cerros y que es por eso que no limpian la carretera, pero me parece muy peligroso. Entonces yo en ese punto nada más me gustaría mencionarle que es preciso pues que se limpie la carretera cada vez que haya un deslave y que haya brigadas de limpieza. Gracias, esas son mis preguntas. Gracias, diputada. Pregunto a la diputada Antonieta Mendoza si va a participar. No. Entonces, continuamos con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Participa la diputada Imelda Beltrán. Hasta por 5 minutos. Buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias por su presencia. En el informe de gobierno se dice que los recursos se invirtieron principalmente en el mantenimiento y conservación de la red de carreteras existentes. Dice que se han invertido 1.574.970.000 pesos en la construcción, ampliación, modernización y conservación de carreteras, caminos y puentes en todo el territorio estatal.
de los cuales 1.376 millones, casi el 80%, son de inversión federal. En la página 70 del informe se dice que la única carretera nueva que están construyendo es la de Temoris-Chinipas, con un avance de 2.3 kilómetros. En la página 72 dice que se construyeron 18.98 kilómetros de nuevos caminos. En el informe se refiere a la sustentabilidad del agua, a la cobertura de los servicios de agua, a eficiencia operativa y a riesgos de inundación. Le pregunto, señora secretaria, en el periodo que se informa, ¿esa fue toda la obra pública realizada por el Gobierno del Estado? En el presupuesto de egresos 2017 se le autorizó un monto de 663.015.000 pesos, mismos que le fue ampliado por 437 millones, lo que se dio un gran total de 1.100.375.000 pesos. En la cuenta pública 2017, el Ejecutivo informa a este Congreso que en su área se erogaron 722.387.000 pesos. Le pregunto, ¿en qué se gastaron? ¿Dónde quedó la cantidad restante, que son casi 378 millones? ¿Por qué no hay obra pública? En la página 132 del informe dice que el Gobierno del Estado, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y en la ejecución de obra pública, registró una erogación total de 75.414 millones de pesos, de los cuales corresponden al periodo de octubre a diciembre del 2016, un monto de 16.186 millones de pesos, y al periodo enero a diciembre del 2017, un monto de 59.228 millones de pesos. Pero en la cuenta pública 2017, el Ejecutivo informa que la erogación fue por una cantidad mayor a la que señala en el informe. Ante tanta inconsistencia, le pregunto, ¿cuánto presupuesto ejerció su dependencia en el periodo que se informa? ¿Y qué documento dice la verdad? ¿Si el primer informe o la cuenta pública 2017? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Finalmente tenemos el uso de la palabra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Rocío González. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera comenzar comentando que hay una gran falta de normatividad, que creo que es un asunto que le compete a este Congreso y a una servidora, más concretamente, y me refiero al tema de movilidad, porque estamos trabajando con una nueva ley de obra pública, estamos trabajando con una nueva ley o una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano donde se deberán definir los planteamientos en cuanto a la movilidad. Y yo siempre lo he comentado en todos los foros. Es muy importante que tengamos muy presente que para la ejecución o para la programación y planeación de obra pública, definitivamente tenemos que tener una buena planeación urbana. Estamos en muchos municipios con una planeación muy deficiente, aún y contando con planes directores urbanos, pero que al final los directores como del INPLAN o del IMIP en algún momento no han tenido muy claro que les toca a ellos planear también la obra pública y con base en eso poder hacer un plan estatal de obra pública y planes municipales de obra pública. Hemos estado trabajando en eso y creo que para allá es importante y pedirle a la doctora, a quien le doy la bienvenida esta tarde, 21 de marzo, pedirle que haya más esta coordinación con la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para poder empatar precisamente estos planes estatales con el tema de obra pública y bueno, por supuesto con los municipios. Yo tengo 4 preguntas muy concretas, además de comentar que en la primera estuve leyendo un documento de INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, donde nos dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal ocupa el 5º lugar de las dependencias más riesgosas
en el tema de unidades de contratación. Y por esta razón yo quisiera preguntarle a la doctora cuáles son las diferencias en la ejecución de la conservación en las carreteras de cuota de las licitaciones, que además tampoco tenemos claridad porque no las publica la Secretaría de Comunicaciones de federal, y al contrario con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal. Número 2, ¿qué se tiene contemplado para atender los caminos vecinales? De esto no he escuchado nada y creo que en la lectura del propio informe no viene puntualmente al respecto. Y finalmente, sería la número 3, ¿qué se tiene contemplado para atender los caminos rurales de la sierra? Que también es muy importante porque el tema de obra pública en la sierra ha estado muy paralizado y nos interesa saber, como grupo parlamentario, qué se tiene al respecto con el tema de caminos rurales de la sierra. Y finalmente, preguntarle a la doctora Norma Ramírez, ¿cuáles son los temas que quedan pendientes para la Secretaría en este año? A mí sí me gustaría que nos diera muy puntual qué temas, en qué podemos como Congreso coadyuvar para definir. Me queda claro que tenemos que sacar prontamente la ley de obra pública, ya la tenemos en la comisión, creo que mis compañeros han estado haciendo una revisión muy puntual de ella y hay un compromiso de entregarle al Estado y a quienes ejecutan el tema de obra, pues una nueva ley que sea más sencilla, más transparente, con más participación ciudadana y que nos ayude a tener muy claro la obra que se hace en el Estado, cuánto se invierte y cuál es el beneficio final. Es cuanto, doctora. Presidente. Gracias, diputada. Concluida la tercera ronda de participantes, se le concede la palabra a la doctora Norma Ramírez Baca, secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, hasta por 15 minutos a fin de que brinde respuesta a los planteamientos vertidos. Con gusto. Diputada Leticia Ortega. 1,574 para caminos, de los cuales 373 se fueron a casetas. 373 millones es lo establecido en el fideicomiso, en la ley del fideicomiso, que es lo que debe de ser ejecutado para la conservación de las carreteras. Las mejoras que se han hecho en las casetas y en las instalaciones periféricas dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y para ello hay un monto por mucho menor de eso, creo que no llega a 3 millones o algo así, que es para la conservación, que requiere cualquier tipo de infraestructura, impermeabilizar, reposición, arreglo de sanitarios, pinturas, etcétera. Pero 373 es el monto que utilizamos para remontar la calificación con la que recibimos las carreteras de cuota y a las que ya les había mencionado. ¿Tenemos planteado construir más caminos? Sí. Tenemos detectada toda la demanda, pero reconocemos que las redes de carretera no podemos ponerlas en riesgo y debemos de garantizar su conservación. Estamos trabajando intensamente en conservación y sí hemos estado buscando fondos adicionales. Su servidora me permití asistir al Congreso de la Unión para tramitar 250 millones adicionales, como les había mencionado, para que sean utilizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ampliación y restauración de los caminos que tienen bajo su jurisdicción en el estado de Chihuahua. Descuento para los productores no nos corresponde a nosotros, nosotros somos, y el subsecretario Juárez me lo describió en una ocasión muy bien, somos los albañiles que nos encargamos de construir, quienes se encargan de administrar es la Secretaría de Hacienda o de otras dependencias que nos contratan para que les hagamos su trabajo, como es la Secretaría de Salud, a quien le hacemos los trabajos de mantenimiento en sus centros de salud o en construcción de hospitales o en cualquier otra dependencia, a eso nos dedicamos.
Pido una disculpa porque la estructura del informe está provocando una serie de confusiones. Sí, en el capítulo de infraestructura viene cosechas de agua y todo lo que se ha mencionado aquí, pero eso no está dentro de la responsabilidad de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Cosechas de agua depende directamente de la Junta Central de Aguas, reforestación depende de desarrollo rural, etcétera. Lamento no poderles dar respuesta en ese sentido. Aquí lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas es conservación, mantenimiento y construcción de caminos, el programa de infraestructura municipal, el programa de radiotelefonía, la participación en el comité de inversión, y con mucho gusto les facilito la información en cuanto tenga algo de información sobre esto. El programa de apoyo a municipios, ¿cómo se asigna? Aquí recibimos nosotros la solicitud de la presidencia municipal, mandamos un ingeniero, un topógrafo y un ayudante para que puedan valorar el trabajo que nos están pidiendo. Informamos a la presidencia municipal cuál sería el costo que aporta el gobierno del estado y que aporta la presidencia municipal. Presidencia municipal pone el alojamiento de los operadores, la gasolina, y nosotros ponemos la maquinaria, su mantenimiento, las horas extras de los operadores, porque el gobierno del estado aporta el salario íntegro de los operadores. Pero hay municipios que prefieren acelerar las obras y nos piden que se le paguen horas extras a los operadores, y con gusto lo vemos con ellos. Damos respuesta a todos los municipios. No hay ningún municipio al que le hayamos negado el acceso al programa. Así que no hay un programa de evaluación de obras. Todas las obras les damos respuesta. La carretera Batopilas, efectivamente, esta como la de Nonuava, que también tuvimos desafortunadamente un deslave y se desgajó un puente, y hay otras donde una roca de cerca de 15 toneladas cayó. Parece ser que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene mala suerte porque todo esto pasa en sus caminos. Y nosotros coadyuvamos con ellos en la medida de lo posible. Este deslave, personalmente me permití comunicárselo al delegado de Comunicaciones y Transportes. Antier recibí la respuesta donde ellos ya están viendo la contratación de la compañía que se va a dedicar a quitar este deslave. El otro camino, y si me dicen por favor en cuál tramo fue que cayó la roca de 15 toneladas, que también era de jurisdicción federal, participamos junto con ellos y la presidencia municipal para entre todos agilizar la reapertura del camino. Pero este es de asignación federal. La diputada Imelda Beltrán, el mantenimiento de conservación, esta es toda la obra pública que está dentro del área de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay obra en salud, hay obra en desarrollo social, hay obra en otras tantas secretarías que desde el primer informe de gobierno ahí se reportan. Nosotros recibimos en el área de caminos los 500, gracias, perdón, me están corrigiendo, Samachique Batopilas fue la roca y pesaba en un estimado de 50 a 65 toneladas, fue necesario dinamitarla para poder desintegrarla y cargarla y sacarla. Este deslave no está tan aparatoso, pero es federal. En cuanto a la obra, lo que nosotros
Lo que nosotros ejercimos fueron los 587.23 millones. Los programas que ejecutó el gobierno federal en el estado alcanzaron los 1.574 millones. Aquí es obligación del Ejecutivo Estatal reportar la obra que se ejecuta en el estado. Y por eso aquí, dentro del renglón de lo que SCT hace, construcción, modernización, conservación, a cargo de la SCT en este periodo, aquí se reporta. La otra danza de los millones, reconozco que es impresionante y que se debe quedar claro para todo el legislativo dónde se ejecutaron, pero está en diversas secretarías. Yo le puedo dar respuesta de lo que corresponde a las COP. Pido una disculpa porque no le puedo decir toda la otra cantidad de millones y dónde se ejerció, pero estoy segura que la Secretaría de Hacienda con gusto les pasa un reporte de lo que se hace. No, no necesariamente. La ley no establece que todo sea a través de obras públicas. Para la diputada Rocío González, donde es muy importante todo lo de movilidad y la coordinación con las ciudades y con sus organismos de planeación. Nosotros lo reconocemos, estamos muy conscientes de eso, a nosotros no nos corresponde planear y somos respetuosos. Incluso cuando tenemos detectados, como es nuestra obligación, puntos de conflicto en centros urbanos, lo coordinamos con las ciudades para establecer sus prioridades y coordinarnos con ellos, independientemente de que efectivamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología son quienes deben de estar haciendo eso. Y les reitero, nosotros nos coordinamos y realizamos los trabajos que ellos determinan son indispensables. ¿Cuáles son las diferencias de conservación de los tramos federales con estatales? La capacidad de respuesta inmediata. El que el Estado tenga su equipo de conservación, la respuesta es inmediata. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace algunos años, y yo desconozco, no estoy enterada por qué se toman esas decisiones, decidieron desaparecer las residencias de conservación que tenían y con la que daban respuesta a este tipo de emergencias. La situación ahora es que el delegado y su área de conservación cuantifica el daño, establece los recursos que se requieren y ve de la contratación de servicios externos para proceder a hacer estos trabajos. Esta falta de movilidad de la Secretaría yo creo que es una de las cosas que les impacta, pero además el que todas las licitaciones para los trabajos de conservación que nosotros realizamos se hacen aquí. Recibimos propuestas de gente de aquí y de gente de otros lados, pero se establecen aquí y tenemos la capacidad para decir, aquí está, así se asignó, este es el sentido del fallo y estamos sujetos tanto a la función pública como a la Auditoría Superior del Estado. Si ejercemos fondos federales, estamos sujetos también a los organismos de control federales. Las obras de la SCT se licitan a nivel nacional, se reciben las propuestas en la Ciudad de México, se asignan en la Ciudad de México y cuando vienen aquí, vienen compañías que necesariamente son de fuera del estado y en el mejor de los casos subcontratan a compañías de aquí. Esto quita eficiencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se tiene contemplado en los caminos vecinales? Cuando fue la presentación en octubre, yo les decía que estábamos solicitando a la Secretaría de Hacienda que se nos asignara una partida de 150 millones para poder acudir en auxilio de las presidencias municipales.
Es un hecho que las presidencias municipales no están en capacidad de mantener sus caminos y requieren el apoyo subsidiario del gobierno del estado. Hemos iniciado los trabajos con algunos municipios donde le estamos pidiendo que de manera ordenada se entreguen al gobierno del estado los derechos de vía para que entonces podamos eliminar de tajo el peregrinar de los presidentes municipales solicitando que de favor el gobierno del estado voltee a verlos y les ayude con materiales, con asfalto, con mano de obra, con lo que sea. Estamos planteando una solución de fondo de manera ordenada para que queden bajo la jurisdicción y responsabilidad del Estado y entonces al Estado se le pueda exigir mantener sus caminos en orden. Hasta ahorita todavía no logro que se me dé, pero yo no sé cómo le voy a hacer. Ya empecé, ya estoy trabajando con 2 caminos. A ver cómo le hago y estiramos el gasto que se nos dio para conservación. En la sierra, continuar con el programa de apoyo a municipios, continuar con el programa de desarrollo rural y continuar con la gestión a nivel federal para que los caminos rurales de la SCT les sean asignados fondos adicionales, como logramos en esta ocasión, que se le canalizaran 35 millones en caminos federales, la mayor parte de ellos en la sierra, para poder ir rehabilitándolos. Temas pendientes, la ley indudablemente, caminos rurales y avanzar en eso, el que logremos efectivamente, como mencionaba la diputada la diputada Ortega, ¿cuándo? Obras de gran calado, cuando me den dinero. Desafortunadamente, proyectos los tenemos, está listo el proyecto del Hospital de Oncología en Ciudad Juárez. Hay proyectos muy ambiciosos para la reposición de otros tantos hospitales que hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, etcétera. Nada más es el que tengamos la disponibilidad de los recursos suficientes para atender lo pequeño que es indispensable para los 60 municipios más pequeños y que también podamos dar respuesta a los municipios más grandes que están requiriendo más infraestructura. Gracias, señora secretaria. Una vez finalizadas las rondas de participaciones, así como las intervenciones de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, pregunto a las y los señores diputados, representantes de cada fuerza política que hayan participado, si alguno desea hacer uso de la palabra en vía de réplica. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria González, representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Secretaria, bienvenida. Con su venia, señor presidente. De manera breve me permito hacerle los siguientes cuestionamientos en atención a las respuestas que tan amablemente nos ha dado. Doctora, tomando como referencia su mención al Comité de Inversión Pública, ¿de cuál forma parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el cual, de acuerdo con el informe, prioriza y da seguimiento a los proyectos de inversión e infraestructura? Quisiera aprovechar para solicitarle la información en cuanto a de qué manera se incorporan los proyectos sustentables a los proyectos de obra pública. Y segundo, ¿se aplican métodos ecológicos o se tienen contemplados aplicar para el desarrollo de la misma? Por otra parte, se menciona dentro del informe la conectividad de las regiones como una prioridad para garantizar los servicios de salud y seguridad pública. En nuestra primera intervención le cuestionábamos sobre los tramos serranos, a los que usted nos respondió que se apoya a los gobiernos municipales con maquinaria, eso lo entendimos. Pero queremos saber de qué manera se asume la responsabilidad por parte de la Secretaría a su cargo
en cuanto al cumplimiento con este objetivo. Cuando, tal como hemos hecho mención, existen tramos carreteros que constituyen por sí mismos un riesgo a la seguridad de quienes los transitan. ¿Cuál es la prioridad que tienen la seguridad y la salud al momento de presupuestar y realizar los proyectos de obra pública? Y por último, poco en base a pregunta, pero me gustaría que formalmente, señora secretaria, me dijera, por lo menos a mí, cómo impulsamos el Hospital de Cancerología, obra inconclusa y obra olvidada para Ciudad Juárez, por Duarte y por Javier Corral, por los dos. La obra está olvidada, es un monstruo blanco que tenemos que convertir forzosamente en un instrumento de gobierno que facilite la salud pública para el Estado. Y de el mismo modo, como lo hago en todas estas comparecencias, verdaderamente usted para mí, en lo particular, es una de las secretarias que se dedica y está comprometida con la instancia que representa y por lo cual la felicito ampliamente. Tiene el uso de la palabra la representante del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Leticia Ortega. Bueno, menciona que las obras de gran calado como la construcción de hospitales, a lo mejor, no sé, ¿qué más? Puentes importantes, carreteras, etcétera, importantes. Podría ser entre bueno, en el caso de los hospitales, Secretaría de Salud y la que usted preside, que es la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. Mi pregunta básica sería si el presupuesto para la construcción de estas obras viene de ambas secretarías o nada más de una secretaría. Y si es así, con todas las secretarías que tendría acción las obras, bueno, los trabajos de su secretaría, porque también está la Secretaría de Educación y pues también podrían existir la construcción de escuelas, hospitales y todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? ¿Sí? ¿Me expliqué, no? ¿Sí? Okay. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Imelda Beltrán. Tengo una duda, secretaria, nada más preguntarle cuál fue su presupuesto real del 2017, cuánto ejerció y de lo ejercido cuánto es lo que ha pagado. Gracias. Por el Partido Acción Nacional, nadie… No, ok. Finalmente se concede el uso de la voz a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas para aclarar o abundar en los temas tratados. Con gusto. Diputado Alejandro Gloria, primero que nada, gracias por sus palabras. Respecto del Comité de Inversión, ¿de qué manera se incorporan proyectos sustentables? Y aquí le doy las gracias porque me tocó la pata de palo.
Nosotros procuramos que todas las obras dentro de la Secretaría, por ley, se cumpla lo que se llama manifiesto de impacto ambiental. Este trámite lo que hace es que verificamos que aquellas obras que por se ha determinado que son necesarias causen el menor impacto posible en la naturaleza. El manifiesto de impacto ambiental y sus recomendaciones, cuando son necesarias, gastamos parte del presupuesto en llevarlas a cabo. No es raro el rescate de especies vegetales y animales para poder ponerlos a salvo de los trabajos que realizamos, y la reimplantación de las cubiertas vegetales. Proyectos ecológicos, procuramos que todos aquellos proyectos que emprendemos tengan esa visión. Yo no le puedo decir ahorita que en exclusiva estemos trabajando para lograr que la reserva de la biosfera en Janos sea respetada. Lo que le puedo decir es que en ese sentido hay un camino interrumpido porque no se ha podido desatorar el posible impacto ambiental que hay. Estamos enterados de ese tipo de situaciones y buscamos cómo facilitar la coexistencia de lo que nos decimos la raza superior y la naturaleza. Los tramos serranos, ¿de qué manera asume la Secretaría la responsabilidad? Nosotros tenemos la responsabilidad de refacciones, mantenimiento mayor, traslados, salarios de operadores. Llevamos el peso de cerca del 70% del costo de estas obras, que de todas maneras, si el costo que tanto paga la presidencia municipal como el gobierno estatal lo pusiéramos en valor de mercado, el valor de mercado es muchísimo más alto. Entonces, esa es la forma en la que nosotros apoyamos y tomamos nuestra responsabilidad. Diputada Leticia Ortega, ¿cuándo hospitales, puentes? Tenemos una lista que podría decirle que es la de Santo Claus. No nos estamos quedando sentados a esperar que las finanzas del Estado se resuelvan. Estamos trabajando a pasos acelerados para que todos estos proyectos de gran calado, y le voy a poner nada más un ejemplo. Una de las arterias más congestionadas que se tiene ahorita aquí en Chihuahua Capital es Avenida La Cantera. Y está establecido que en muy corto plazo va a empezar ya hay problemas, pero van a ser problemas muy serios. Se agilizó un poco el problema en el entronque con Periférico de la Juventud, pero está determinada una arteria que es oxígeno puro para la ciudad ahorita y que ya trae un retraso de varios años. Esto es algo que debió haber sido proyectado y asignado fondos desde hace tiempo, y es el Libramiento o Vialidad Poniente 5. Como ese, tenemos obras de 100, 150, 200, 600 millones de pesos que estamos trabajando para lograr ponerlos y cumplir con todos los requisitos que tiene la unidad de inversión de Hacienda y tener esa fuente adicional. Ir al Congreso de la Unión y solicitar recursos adicionales para el Estado de Chihuahua en aquellos proyectos que estén aceptados en la unidad de inversión de Hacienda y puedan ser canalizados esos recursos adicionales. ¿De dónde vienen ahorita los otros presupuestos? El Hospital de Oncología, con el que hemos estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud, ¿está listo? Se metió al comité de inversión, se está viendo cómo se canalizan recursos de cualquiera de las bolsas a las que tengamos acceso para que en este año se dé respuesta al Hospital de Cancerología. En cuanto a educación, los presupuestos, las obras, no todas las ejecuta Obras Públicas. Hay otras entes constructores, específicamente en el área de educación se cuenta con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, que es el responsable de licitar, fallar, asignar, supervisar y controlar, así como los presupuestos federalizados como Escuelas al 100
y todos los programas que ellos tienen. Entonces, por eso es que no podemos nosotros dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos hacen, pero sí hay entes que se dedican a la obra pública. Diputada Beltrán, ¿qué presupuesto se dio? ¿Cuánto ejerció y cuánto ha pagado? Híjole, ahora sí que me sacó de base, pero se lo contesto con mucho gusto por escrito, porque ahorita no traigo los datos específicos. Muchas gracias, señora secretaria. En virtud de que hemos concluido la comparecencia de la doctora Norma Ramírez Vaca, secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, solo me resta agradecerle su presencia y su amabilidad para atender las preguntas, comentarios e inquietudes que tuvieron a bien hacer mis compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. A todas y a todos los asistentes les agradezco su presencia en esta reunión. Les recuerdo que a las 16 horas tendremos la comparecencia del secretario de Educación y Deporte. Muchas gracias, buenas tardes. Pues la verdad es que ha sido la mejor.